Hola compañeros, una vez más bienvenido a tu canal Aprende Fácil. En esta ocasión estaremos determinando la integral de Fourier para el primero de los ejercicios propuestos por nuestro monitor de clases. Sígueme. Muy bien, ese es el ejercicio número 1 del tema 3. Nos dice, encuentra la integral de Fourier, f de x igual a x por e a la menos 2x, donde x va desde x mayor que 0. Naturalmente eso es para x que va en ese intervalo. Muy bien, recordamos entonces que la integral de Fourier de una función definida en un intervalo que va desde menos infinito hasta infinito viene dada por la expresión f de x igual a 1 sobre pi, integral que va desde 0 hasta infinito, de a sub alfa coseno de alfa x más beta sub alfa seno de alfa x, todo eso por el diferencial de alfa. A la vez, recordamos que a sub alfa es un coeficiente a determinar que viene dado por la expresión integral desde menos infinito hasta infinito de f de x por el coseno de alfa x diferencial de x, y beta sub alfa es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x por el seno de alfa x diferencial de x. Muy bien, como la definición o como el problema se plantea que la función solamente está definida desde 0 hasta infinito, en el tramo que va desde menos infinito hasta 0 la función no está definida por lo que es 0. O sea que para a sub alfa, por ejemplo, tendríamos la integral que va desde menos infinito hasta 0 de 0 por el coseno de alfa x diferencial de x más la integral que va desde 0 hasta infinito, en ese caso el valor de la función que es x por e a la menos 2x por el coseno de alfa x diferencial de x. Naturalmente esto se anula y nuestro a sub alfa va a venir dada por la expresión integral desde 0 hasta infinito de x por e a la menos 2x por el coseno de alfa x diferencial de x. Lo mismo va a pasar en el caso de b sub alfa. B sub alfa va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta 0, de 0, pues la función no está definida ahí, por el seno de alfa x diferencial de x, más la integral que va desde 0 hasta infinito de la función que en ese caso es x por e a la menos 2x por el seno de alfa x diferencial de x. Esta parte se anularía, por lo que nuestros coeficientes a sub alfa vienen, o nuestro coeficiente a sub alfa va a ser determinado por la expresión integral que va desde 0 hasta infinito por x e a la menos 2x coseno de alfa x diferencial de x, y beta sub alfa va a ser dada por la expresión que va desde 0 hasta infinito de x por e a la menos 2x seno de alfa x diferencial de x. Entonces esos son nuestros coeficientes a determinar. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la función a sub alfa. A sub alfa habíamos dicho que era la integral que va desde 0 hasta infinito, reescribiéndola de e a la menos 2x por x coseno de alfa x diferencial de x. Si notamos, esa expresión es similar a la transformada de Laplace de una función f de t, en donde notemos lo siguiente. Si recordamos de nuestro curso de ecuaciones que la función o la transformada de una función f de s viene dada por la integral impropia de 0 hasta infinito de a la menos st por f de t diferencial de t para todo s definido desde luego, tal que la integral converge. Entonces podemos notar que se trata de una función, en este caso, de una función f de t que podemos llamar una función f de x también. Por analogía, lo que vamos a hacer es a sustituir. Si estamos buscando esa expresión, podemos decir que si encontramos la transformada de Laplace,
de esa función, a la cual llamaremos ahora, si encontramos la transformada de esa función x coseno de alfa x, realmente estaremos también obteniendo el valor de a su alfa. Muy bien, si hacemos el cambio en modo de variable y suponemos que x es igual a t, tendríamos que la transformada de t por el coseno de alfa t con respecto de s, ya que eso representa una traslación en t por el teorema de la derivada de la transformada, esto sería igual a el negativo de la transformada con respecto, bueno, de la derivada con respecto de s, de la transformada de Laplace del coseno de alfa t con respecto de s, naturalmente. Muy bien, entonces por tabla se encuentra ya tabulado el valor de la transformada de Laplace del coseno de alfa t. Esto se sabe que es, o podemos identificar que es, s sobre s al cuadrado más alfa al cuadrado. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta derivar esa expresión para cumplir con ese teorema. Entonces, derivando esa expresión tendríamos lo siguiente. Tendríamos, aplicando la derivada de un cociente, tenemos la derivada de b sobre u es igual a b, la derivada de u, menos u por la derivada de b sobre u al cuadrado. Recordando esto, derivando acá, tendríamos entonces que la transformada del coseno de alfa t con respecto de s va a ser igual entonces a, aplicando la derivada, sería s por 2s menos s al cuadrado más alfa al cuadrado por 1. Esto sobre s al cuadrado más alfa al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Si simplificamos la expresión, tendríamos entonces que eso es la derivada. Nótese que eso es la derivada. Tendríamos entonces que esa expresión sería igual a s al cuadrado menos alfa al cuadrado sobre s al cuadrado más alfa al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Y eso, ese resultado de acá, es en consecuencia nuestro a su alfa. Es importante notar lo siguiente. Eso también va a ser igual a nuestro a su alfa. Es importante notar lo siguiente, que acá s es igual a 2. Si asumimos que s es igual a 2, entonces a su alfa va a ser igual a 2 al cuadrado menos alfa al cuadrado sobre 2 al cuadrado más alfa al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces tendríamos 4 menos alfa al cuadrado sobre 4 más alfa al cuadrado, todo al cuadrado. Y ese resultado de acá, ese sería nuestro a su alfa. Si reescribimos a su alfa va a ser igual a 4 menos alfa al cuadrado sobre 4 más alfa al cuadrado sobre 4 sobre 2, en este caso, perdón, sobre 2. Muy bien. Entonces, ya que tenemos el valor de nuestro a su alfa, vamos a obtener el valor de nuestro beta su alfa. Beta su alfa se va a obtener de la misma manera, con la única diferencia, si notamos acá, de que en vez o en lugar de obtener
la expresión para el coseno, tendríamos que obtener la expresión de la transformada de Laplace del seno de alfa x. Entonces, vamos a reescribir beta sub alfa va a ser igual a la expresión que habíamos mencionado anteriormente, integral, que va desde 0 hasta infinito, por e a la menos 2x por x por el seno de alfa x diferencial de x. Aplicando el concepto de transformada, vamos a tener que entonces que la transformada de Laplace suponiendo que en este caso x es igual a t, cambio modo de variable de t, de seno, del seno de alfa t, va a ser igual, aplicando el mismo teorema, al negativo de la derivada de la transformada del seno de alfa t. Recordamos que también por tabla obtenemos que la transformada de Laplace del seno de alfa t respecto de eso, esa expresión es igual a alfa sobre s al cuadrado más alfa al cuadrado. Entonces, si aplicamos derivada con respecto de s sobre la transformada sobre alfa sobre s al cuadrado más alfa al cuadrado, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que esto es la derivada del cociente, sería, tenemos el negativo de menos 2 alfa s sobre s al cuadrado más alfa al cuadrado al cuadrado. Entonces sería positivo, sería 2 alfa s sobre s al cuadrado más alfa al cuadrado, todo eso al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora, al igual que en el caso anterior, identificamos que s, atendiendo a la definición de transformado, recordamos, vamos a colocarlo por acá. Si la transformada de una función con respecto de s es igual a la integral impropia de 0 a infinito en este caso sería de e a la menos st por f de t diferencial de t. De aquí podemos identificar que nuestra s va a ser igual a 2. Entonces, si asumimos que s es igual a 2, al sustituir acá para b sub alfa, b sub alfa va a ser igual a 2 alfa, s que en este caso es 2, sobre 2 al cuadrado más alfa al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces tendríamos que 4 alfa sobre 4 más alfa al cuadrado, todo eso al cuadrado va a ser igual a nuestro b sub n. Muy bien, habiendo identificado tanto a sub alfa, y a nuestro b sub alfa, ya lo único que nos queda hacer es sustituir los coeficientes en nuestra función para obtener la representación integral de Fourier. Muy bien, entonces vamos a reescribir la función f de x es igual a 1 sobre pi, la integral que va desde 0 hasta infinito de a sub alfa por el coseno de alfa x más beta sub alfa por el seno de alfa x, todo eso por el diferencial de alfa.
Sustituyendo, tendríamos que eso es igual a 1 sobre pi, la integral que va desde 0 hasta infinito, nuestro a sub alfa, que es igual a 4 menos alfa al cuadrado sobre 4 más alfa al cuadrado, todo al cuadrado, por el coseno de alfa x, más beta, su alfa, que en este caso fue 4 alfa, sobre 4 más alfa al cuadrado sobre 2. Muy bien. Entonces, habiendo obtenido este resultado, lo que vamos a hacer es a multiplicar por el seno de alfa x, y todo esto está siendo multiplicado por delta sub alfa. Siendo así, siendo eso escalar, podemos reescribir que nuestro resultado es igual a f de x 1 sobre pi por 4 más alfa al cuadrado, integral de 0 hasta infinito, de 4 menos alfa al cuadrado por el coseno de alfa x, más 4 alfa por el seno de alfa x. Todo esto diferencial de alfa. Podemos dejar expresada la expresión de esta manera.